Que defina las diferencias que hoy día la estamos llevando a esta Corte de Justicia Internacional. Chile ha sido, es y va a seguir siendo un país respetuoso del derecho internacional, de la solución pacífica de las controversias. En menos de 12 horas, los agentes peruanos van a iniciar la fase oral de este proceso en la Corte Internacional de La Haya. Pero al margen de todos los comentarios que hemos venido escuchando en estos días, ¿tiene usted claro qué es lo que va a ocurrir en estas 2 semanas en Holanda? ¿Cuál es la posición peruana? ¿Qué es lo que sostiene Chile? ¿Y qué consecuencias podría tener este fallo? A continuación, todo lo que usted necesita saber sobre este litigio marítimo para tenerla clarita. Según el derecho internacional y tal como nos enseñaron en el colegio, todos los países con límite marítimo tienen soberanía sobre 200 millas de mar medido desde el borde costero. Pero si se fija en este mapa, este punto entre Ica y Arequipa es el último lugar de la costa peruana que cuenta con esas 200 millas soberanas. ¿Y a qué se debe esto? Pues a la línea que, según Chile, fija nuestra frontera marítima. Gracias a esa línea, Camaná solo tiene 100 millas de mar, Mollendo solo tiene 80, Hilo solo tiene 40 y Sama apenas 20 millas. A ver, lo que ha hecho Chile ha sido tomar este punto como referencia, trazar una línea perpendicular a su costa y decir que ese es nuestro límite marítimo. Si nosotros hiciéramos lo mismo que han hecho ellos, tomaríamos esta línea perpendicular a nuestra costa y marcaríamos nuestro límite marítimo aquí. Obviamente hay una sobreposición de espacios y por lo tanto hay una controversia. Por eso lo que Perú está pidiendo a la Corte Internacional es que se forme una línea, que es esta, que esté exactamente a la misma distancia de esta línea de acá y de esta línea de acá. A eso se le ha llamado línea equidistante y eso es lo que estamos pidiendo a la Corte Internacional. En 1952 y en 1954, Chile, Ecuador y Perú firmaron unos convenios en los que nos poníamos de acuerdo en cuáles eran las zonas limítrofes en las que se podía pescar. Tanto Ecuador, Perú y Chile reclamaron desde aquella época 200 millas de soberanía y jurisdicción sobre los recursos naturales. Estos dos documentos, del 52 y del 54, son llamados el Tratado de Lima y el Tratado de Santiago. Pero estos dos documentos son documentos de pesca, que por añadidura se pone el tema también de la frontera marítima, pero son básica y puntualmente tratados de pesca. Es decir, como en estos convenios de pesca se determinó que Chile podría pescar hasta la línea de este paralelo geográfico, Chile quiere decir que esa es la frontera, y como eso se ha respetado desde el año 52 hasta ahora, también quieren decir que eso ya lo habíamos aceptado nosotros. Pero no, pues, las cosas desde nuestra perspectiva de ninguna manera son así. Si tuviéramos que resumir la posición peruana en una sola frase, esta sería: no existe ni se ha firmado nunca un tratado de frontera marítima con Chile. Es por eso que desde 1969 nuestro país ha venido tratando de convencer a Chile para sentarnos en una mesa y negociar cuáles serán estos límites. Se habían hecho una serie de exhortaciones para que Chile se pronunciara sobre la ausencia de un documento jurídico que marcara la frontera marítima entre nuestros dos países, y el gobierno chileno no los aceptaba o hacía oídos sordos. Luego Chile diría que los convenios de pesca del 52 y el 54 son en realidad el tratado de límites que Perú asegura que no existe. Y es lo que nosotros tratamos de rectificar, primero solicitándole a Chile a partir del 2000 una negociación bilateral que Chile rechazó, y hoy en día a través del Pacto de Bogotá hemos llegado a la Corte Internacional de Justicia. Hasta ahí, Chile dice que sí hay límites y Perú dice que no hay. Pero este punto aparentemente muerto sí tiene salida, y en esa salida reside nuestro optimismo. Esta sentencia de la Corte Internacional de La Haya entre Colombia y Nicaragua lo que ha hecho es darle un espaldarazo al Perú. Dice en la parte introductoria de la sentencia: los tratados de límites
deben decir explícitamente que son tratados de límites y no se puede inferir que siendo de otros factores o de otros elementos también sean de límites. Esto sienta jurisprudencia, siendo un precedente. Lo que dice Chile que son límites no son en realidad límites. Entonces, ¿cuáles queremos nosotros que sean estos límites? El Perú le pide a la Corte Internacional de La Haya que sea este organismo el que trace. Es decir, nosotros aceptamos que no podemos hacer lo mismo que Chile, que sería trazar una línea perpendicular a nuestra costa. Así que la tesis peruana es trazar una línea que vaya exactamente por el medio de esas dos líneas hipotéticas. ¿Y por qué es tan importante recuperar ese mar? ¿Es solamente una reivindicación? ¿O hay algo allí que de verdad nos interesa? Pues resulta que en esa pequeña curva del litoral está el segundo stock más grande de anchoveta después del norte peruano. El anchoveta del norte-centro tiende a irse al sur. Entonces la parte del sur del Perú en general, y no solamente esta zona, la parte del sur en general tiende a incrementar sus capturas de anchoveta. Lo mismo también Chile, ¿no es cierto? Una ventaja más es que en esa zona, más al sur, las aguas profundas están mucho más pegadas a la superficie y la pesca de altura está por eso mucho más cerca para los pescadores. La pesca artesanal de hilo es una de las pioneras en salir a pescar muy afuera, porque el mar frío es más angosto, ¿no?, que en los otros lados, y por lo tanto perico u otras especies que están más afuera están más cerca, digámoslo así, por alguna manera en hilo. Entonces ellos han desarrollado una pesquería de altura de hace varios años y allí entonces le mejoraría el acceso hacia la zona de pesca más lejanas. Pero antes de proyectar nuevos puertos y cualquier otro superproyecto, volvamos al presente y pisemos tierra. Lo que empieza mañana es la etapa oral del proceso, es decir, los agentes peruanos y chilenos expondrán ante la Corte Internacional los argumentos que sostengan su posición. La fase oral empieza el 3 de diciembre y termina el 14 de diciembre. El Perú empieza hablando porque el Perú es el que planteó la solicitud de que sea la Corte la que fije el fallo y entonces el Perú empieza a hablar. Una vez concluida esta etapa, la Corte revisará los alegatos y estudiará el caso. El plazo estimado para dar una sentencia es de 5 meses, así que será alrededor de junio cuando por fin sepamos cuál es nuestro destino. Pero esta etapa del proceso es crucial. Serán las únicas 2 oportunidades en las que el Perú y Chile se dirigirán verbal y directamente a la Corte antes del fallo. Y ese fallo, hay que saberlo, es definitivo. Es inapelable. Todas las sentencias de la Corte Internacional de La Haya son inapelables por una razón, porque no existe otra institución jurídica por encima. El fallo de la Corte no solo nos va a decir si Chile o el Perú tienen la razón, es decir, si los tratados a los que ambos hacemos referencia fueron o no tratados que fijaron las fronteras, en primer término. Y, en segundo lugar, la Corte fijará la línea que ambos estados debemos respetar. Lo único que nos quedaría es ponernos de acuerdo para establecer las coordenadas geográficas. Así que, ahora sí, con las ideas bien claras, solamente queda confiar en que la parte peruana hará el trabajo lo suficientemente bien como para no perder esta causa que, según todos los expertos, es mucho más fácil de ganar que de